de pelear, de ganar, porque hay muy poco sprinter en la Itulia, ¿no? Sí, están siendo etapas rápidas y difíciles, ¿no? Ya sabemos que la orografía de País Vasco es dura y hoy, por ejemplo, también va a ser una etapa exigente de desgaste y mañana, pues sí, como comentas, puede ser al sprint, pero yo creo que va a haber batalla para coger la fuga y ya te digo, ojalá llegue un grupo grande y lleguemos prácticamente todos y tenga mis opciones para sprintar. ¿Cómo esperas? Si hay una fuga grande, ¿intentarás entrar o todo a la baza del pelotón? Sí, al final eso, no hay muchos sprinters, pero alguno hay de los que andan bien para arriba y a ver, me tendré que fijar en esos corredores si están dispuestos a meterse en la fuga o van a esperar un poco de cara al sprint y tener la ayuda igual del equipo para controlar la etapa, pero no sé cuál será de las dos opciones. El último tramo se antoja complicado, subir de Deva a Muntriku al lado del mar, Liento, Costa, pasar Muntriku, bajar, subir y bajar. Es muy técnica la llegada. Sí, sí, lo revisé la semana pasada. Como dices, hay varios repechos seguidos, a falta de 1,5 kilómetros, un poquito más, es el último repecho de 600 metros. Y bueno, al final, con el nivel que hay no sería igual la ideal, ¿no? El final ideal, porque luego eso, ya no hay opción a nada, ¿no? Es bajar, curva y meta. Pero bueno, yo creo que no me pude ir mal el final ese.